Hola, mi nombre es Elena Arce y a lo largo de estos 3 vídeos vamos a tratar la gramática. En este primer vídeo vamos a tratar el nombre, sustantivo, verbo y adjetivo. Vamos a comenzar con los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Hay algunas palabras que sirven para nombrar cosas, como por ejemplo la palabra tapia, otras palabras que sirven para nombrar animales, como por ejemplo la palabra gallo, y otras palabras que sirven para nombrar a personas, como por ejemplo niño o mamá. Todas esas palabras son sustantivos. Por lo tanto, los sustantivos son las palabras con las que nombramos a las personas, los animales y las cosas. Según las clases de sustantivos, encontramos 2 tipos, sustantivos comunes y sustantivos propios. La palabra niña es un sustantivo común, porque se refiere a cualquier niña. Los sustantivos comunes nombran a cualquier persona, animal o cosa. La palabra María es un sustantivo propio, porque se refiere a una niña concreta. Los sustantivos propios se escriben con mayúscula inicial y son los que nombran a una persona, un animal o una cosa distinguiéndolo de los demás. Dentro de los sustantivos encontramos que pueden ser masculino o femenino, es decir, puede variar su género. Por ejemplo, el sustantivo rey es masculino porque puede llevar delante la palabra el rey. En cambio, el sustantivo tormenta es femenino porque puede llevar delante la palabra la tormenta. Respecto a la formación del femenino, hay sustantivos que tienen una forma masculina y otra femenina, como es el ejemplo de muchacho, muchacha. Los sustantivos de este tipo suelen formar el femenino de alguna de estas maneras. Primera, cambiando la O del masculino por una A. Por ejemplo, muchacho pasa a muchacha, cambiando la O por la A. Segunda, añadiendo una A la forma del masculino. Por ejemplo, pescador, pescadora. Y tercero, añadiendo una terminación especial, como es esa o ina. Ejemplo, duque, duquesa, gallo, gallina. Los sustantivos también varían en cuanto al número, es decir, los sustantivos pueden estar en singular o en plural. Los sustantivos en singular nombran un solo ser u objeto, mientras que los sustantivos en plural nombran varios seres u objetos. En el ejemplo, el tornado ha destrozado algunos árboles, el sustantivo tornado está en singular, porque nombra una sola cosa. En cambio, el sustantivo árboles está en plural, porque nombra varias cosas. En cuanto a la formación del plural, normalmente el plural de los sustantivos se forma según estas 2 reglas. La primera, si el sustantivo acaba en vocal, se añade una S al final de la palabra. Por ejemplo, tornado, tornados. Mientras que si el sustantivo acaba en consonante, se añade ES. Por ejemplo, árbol, árboles. Vayamos ahora con el verbo. ¿Qué es un verbo? Algunas palabras sirven para expresar lo que hacemos. Esas palabras son verbos. En la oración Alberto trabaja en el molino, la palabra trabaja nos dice lo que hace Alberto. Por lo tanto, trabaja es un verbo. Es decir, los verbos son palabras que expresan acciones. Cada verbo tiene diferentes formas verbales. El conjunto de las formas de un verbo es su conjugación. La conjugación. Cada verbo tiene diferentes formas verbales, como hemos dicho antes. La palabra trabaja es una forma del verbo trabajar. También son formas de ese verbo las palabras trabajó, trabajaban, trabajaré, etc. El conjunto de las formas de un verbo se llama conjugación. Trabajar es la forma que usamos para nombrar el verbo. La forma trabajar es un infinitivo. También son infinitivos palabras como comer, saltar, jugar. Es decir, el infinitivo es la forma que usamos para nombrar al verbo. Otras conjugaciones son: primera conjugación, el infinitivo acaba en ar; segunda conjugación, el infinitivo acaba en er; y tercera conjugación, el infinitivo acaba en ir. Vamos ahora con los adjetivos. Los adjetivos son palabras que nos dicen cómo son o cómo están las personas, los animales o las cosas. En cuanto a la posición del adjetivo, los adjetivos siempre se refieren a un sustantivo y por ello pueden ir tanto delante como detrás del sustantivo al que se refieren, pero lo veremos con mejor profundidad en el vídeo número 2.